Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Si la esclavitud no está mal, nada lo está. Abraham Lincoln. Hoy voy a hablarte de la trata de personas. Gracias por acompañarme una vez más en este podcast. Yo soy Dania Valle y esto es En Consulta Jurídica. Y para hablar de este tema tan importante, quiero invitarte a que te pongas en contacto con nosotros a través del uso de redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y por supuesto en YouTube y en Spotify. Te invito a que te suscribas al canal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y bueno, hoy decidí compartir el micrófono con una especialista, pero el día de hoy se trata de una persona muy especial. Es la doctora Elvia Higuera, especialista en el tema, pero además una abogada interesada por hacer visible lo invisible, por hablar de los temas que nos conciernen a todos y todas y que es importante que atendamos. Doctora, le agradezco infinitamente su presencia. ¿Cómo está? Dania, querida, muy buenas tardes, noches, para quien nos esté sintonizando en diferentes momentos. Bueno, decirte primero que me siento muy honrada de poder estar el día de hoy contigo. Quiero compartirles que Dania fue mi alumna en la universidad, una chica muy destacada, muy brillante, y una se siente muy orgullosa de poder acompañarlas en sus procesos de formación profesional, de formación académica, así que yo muy honrada y muy agradecida con la invitación que me formuló de estar con usted el día de hoy. Muchas gracias. No, al contrario, doctora, siempre fue un placer estar con usted en clase porque uno va evaluando el perfil de cada profesor y te das cuenta de quiénes están interesados por hablar de temas que muchas veces resultan poco trascendentales para otros, pero siempre fue algo que me gustó de su clase, que era hablar de temas que parecían no importantes, pero que realmente es la esencia del derecho. Claro. Volver este mundo mejor y hablar de las cosas que podemos mejorar y atender desde la rama del derecho. Así es, y creo que justamente muchos de estos temas, como bien lo comentas, Dania, bueno, hoy vamos a abordar uno de ellos, un tema que desafortunadamente sigue siendo muy doloroso en términos sociales, también en términos personales, porque para cualquier víctima de este delito, pues reponer un proyecto de vida, repensarse, volver a confiar en las personas, confiar en las instituciones no es un proceso sencillo. Claro. Y sobre todo porque está basado en estas situaciones todavía de desigualdad estructural, de falta de oportunidades en que viven todavía muchas mujeres en el mundo, en México, en Michoacán, en sus municipios, y que desafortunadamente pues las sitúa en una condición de vulnerabilidad para ser víctimas justamente de lo que hoy abordaremos. Así que bueno, yo encantada y además una siempre como docente, pues intento también compartir con ustedes estas visiones de lo que es la realidad social, esto que ustedes tarde que temprano van a enfrentar una vez que salgan de las aulas universitarias, y que qué bueno que usted tenga también este compromiso por estar tocando estos temas, además en un medio tan importante como es el Sistema Michoacano, que sin lugar a dudas pues llega a cada rincón de nuestro bello estado, y que es importante que las personas tengan información, sobre todo las niñas, las mujeres, las adolescentes, para evitar ser víctimas de este delito. Sí, así es. La trata de personas, ¿cómo la definimos? ¿Cómo se encuentra en nuestro Código Penal? Mira, la trata de personas es un delito que además hay que decirlo, es un delito que está tipificado en el Código Penal y bueno, tiene como varios elementos que van desde la captación de una persona para ser explotada con fines sexuales, el traslado, el acogimiento y obviamente pues el proceso de explotación a que son sometidas después de que se llevan a cabo todo este proceso, digámoslos, desde que lo identifican a la víctima, desde que es captada, que aquí hay que tener mucho cuidado porque algo que se ha identificado mucho, sobre todo en las redes internacionales de delincuencia organizada, Dania, yo creo que es importante señalar que después del tráfico de armas, que es el negocio más redituable en términos de delincuencia organizada internacional, sigue el tráfico de personas, especialmente de niñas y mujeres con fines de explotación sexual. O sea, es uno de los segundos negocios más multimillonarios a nivel internacional. Y después el tráfico de drogas. O sea, inclusive claro. Explotar a una persona es mucho más o genera más ganancia que inclusive el tráfico de drogas. Entonces, desde que se da el proceso de captación, que decía que yo es muy importante porque últimamente se han identificado muchos casos donde las víctimas son captadas a través de redes sociales. Esas empresas que a veces son empresas que simulan ser alianzas, así es, agencias de modelaje, centros de masaje,
eso que tiene que ver con el tema a veces de los espectáculos. Sí. Muchos de estos negocios encierran detrás un fenómeno de la trata y obviamente pues muchas niñas que de repente están en este proceso de definición personal, muchas niñas que todavía no tienen todas las herramientas de análisis como para medir un estado de riesgo, pues fácilmente pueden ser enganchadas. Claro. Una segunda forma es también a través del enamoramiento, por eso hay que tener mucho cuidado con esta idea del amor Sí, romántico. claro. El de Porque redes. el de redes Ajá. sociales, así es, porque también un número importante de niñas y adolescentes que suelen ser víctimas de este delito son enganchadas a través del enamoramiento. Hay una obra, una tesis doctoral de un maestro muy reconocido ya a nivel nacional, llama Oscar Maciel, me parece. Ajá. Él estudió en el CIESAS y entonces él hace su tesis doctoral sobre el tema de los padrotes. De hecho, lo denomina el oficio de ser padrote. Ya es un libro que está publicado. Bastante lucrativo el oficio. Bastante lucrativo porque justamente él va narrando, él hace una investigación de campo, se va, convive con padrotes, de alguna manera se mete en su medio, habla su mismo lenguaje. Claro. Y entonces algo que es muy así me parece lapidante dentro de lo que él va descubriendo, una frase que se me quedó muy grabada, que dice que la mejor manera de sacar a una chica de su comunidad es enamorándola. Claro. Porque finalmente dentro de todavía muchas comunidades indígenas o rurales, pues se tiene la creencia de que bueno, ya se fue con el novio, no pasa nada, y muchas de estas niñas terminan en estados fronterizos siendo explotadas por sus parejas sentimentales, entre comillas, por decirlo, pero la familia pues no hace estos procesos de búsqueda, no se inicia una cédula de localización, porque la familia simplemente asume que ya está con el novio y que bueno, no pasa nada, ¿no? Sí, Entonces, así es. sí, el tema del enamoramiento también se me hace un tema muy riesgoso, sobre todo si estamos en esta idea del amor romántico, que de repente no visibilizamos también con la pareja que estamos vinculándonos, no sabemos qué tipo de comportamiento pueda tener, no lo conocemos, si a veces entablar una relación con personas que conocemos es complejo, Claro. ahora mucho más con alguien que estás conociendo en línea, que te vas a ver con él en determinado punto y no sabes dónde puedas terminar si en algún momento puedas ser víctima de trata. Entonces la así trata es. tiene que ver con todos estos elementos, desde la captación de la víctima, desde el traslado que se hace muchas veces de la misma, porque muchas son llevadas a ser explotadas a otros lugares, sobre todo zonas fronterizas o inclusive Extranjero. otros países. Así es, ya el proceso en sí donde las alojan, que es con el acogimiento, y que además, bueno, ya después se da el proceso de explotación y que todo esto sea con la finalidad de obtener un beneficio económico a costa de estos cuerpos. Que digo, la trata con fines de explotación sexual solamente es una modalidad de las muchas que puede haber, Claro. que puede ser laboral, puede ser para temas de mendicidad, puede ser para temas Empleadas domésticas. hay empleadas muchas. domésticas, Ajá. así es, o inclusive hasta para el tráfico de órganos en algunos casos. Sí, por supuesto. Pero creo que ahí, refiriéndonos al tema de explotación sexual, hay una doble moral muy latente en sociedad, porque no sería un negocio tan fructífero si no fuera rentable. Y es ahí donde entra la parte de la sociedad mexicana apática, también formamos parte. En el momento en el que cerramos los ojos a que probablemente tengas algún vecino que sepas que se dedica a eso y que no sabes si las chicas que están ahí están en su voluntad o simplemente están presionadas o incluso están secuestradas constantemente y solamente las ves salir para eso, pero prefieres tu tranquilidad a meterte en un problema. Sí, claro, porque además algo que hemos señalado mucho desde quienes estamos a favor de la abolición de esta forma de esclavitud, yo Claro, diría que es esa la forma de esclavitud. esclavitud más antigua que ha encontrado el ser humano para someter Sí. y sobre todo beneficiarse del cuerpo de las mujeres. Efectivamente, algo que yo les comparto mucho en los foros donde tengo a veces la oportunidad de tocar el tema o inclusive en los espacios académicos, y sí les comento a los chicos, ustedes cuando llegan a un bar donde van a comprar un cuerpo o a comprar un servicio sexual, pues no le preguntan a la chica, oye, tú estás aquí de manera voluntaria, Sí, claro. tú lo que te voy a ¿Quieres? pagar es Ajá, para ti, estás en claro. un ejercicio autónomo, independiente, de autodeterminación. Nadie llega preguntando eso, ningún cliente. Sí. Y justamente es un negocio que funciona en base a la ley del mercado, sobre todo del sistema capitalista, que además Sí. es el que más se beneficia del cuerpo Claro. de las mujeres, donde en la medida que hay la demanda de un servicio, pues creo que hay la oferta. Pero además es tan perverso este sistema capitalista que yo siempre les digo, a ver, cuando ustedes vayan a comprar un cuerpo,
digo, igual a lo mejor lo solicitan con ciertas características. Claro. Y entonces el mercado no les va a ofrecer uno, les va a ofrecer 5. Les va a decir, mira, tengo 5 similares al que quieres. Claro. Y entonces tú ya te quedas con la inquietud de que hoy vas a comprar uno, pero mañana vas a regresar por otro y después por el otro. Porque así es como funciona la lógica del mercado. Y que se te olvida que es ser humano. Y se te olvida que es un ser humano, porque justamente lo que hace la trata es que convierte en una cuestión de cosificación u objeto a un ser humano, el cual tú puedes comprar, así como podemos comprar esto, tu computadora, claro. y entonces puedes disponer de tu antojo, porque ya pagaste por él. Si yo quiero, tiro mi teléfono, si yo quiero, lo guardo, lo quiebro, lo cuido, no lo cuido, porque ya pagué por él. Eso pasa con los seres humanos que son comprados en el mercado de la trata. Claro. Entonces, por eso es muy importante, y yo apelo mucho a la toma de conciencia de que los chicos, en esta lógica de su masculinidad, renuncien justamente a ejercer una sexualidad de esa manera, porque además yo siempre les digo, ustedes están guapos, tienen una capacidad maravillosa para seducir a una chica. A su estilo. Sí, claro, a su estilo, pero creo que todos los hombres pueden tener la capacidad, quienes sean heterosexuales y que deseen estar con una mujer, pues de poder tener ese cuerpo a través de un proceso de seducción, a través de un proceso, digamos, no, a lo mejor no de enamoramiento, pero sí en base a un acuerdo igualitario, sí en base a un acuerdo de voluntades, Claro. donde el consentimiento sea mutuo, no es algo que se obtenga a través de la compra del mismo, donde no se imponga a través de la fuerza o de donde se vaya a obtener un beneficio económico por otras personas. Entonces digo, ustedes perfectamente pueden, a través de alguna actitud bonita, cálida, respetuosa, pues tener relaciones sexuales sin ningún problema, no tienen por qué pagar un puerco. Negocio. Así es. Pues afortunadamente pues así no funciona el mundo real, ¿verdad? Claro. Entonces tenemos que seguir trabajando en combatir el consumo para que disminuya la demanda. Sí, así es, doctora. Y por otra parte también vemos que no solamente lo padecen mujeres, también hay hombres que son víctimas de esto, y lo más triste es que muchas veces son niños. Hace poquito leía un libro de Lidia Cacho, Los demonios del Edén, que hablaba de que México es principal portador de comercio para los extranjeros en índole sexual, pero en niños, que es todavía más grave. Así es, todavía es mucho más grave, porque bueno, tiene que ver también con otro fenómeno que ha sido muy complejo de combatir en términos sociales, que es la pederastía. Sí, donde claro. justamente a muchas personas adultas, que yo digo enfermos en muchos sentidos, Sí. porque ¿quién sería capaz de tener un acercamiento físico, sexual con un niño, una niña? Pues solamente una persona enferma. Sí. Y efectivamente, sobre todo las zonas de playa en México, la zona del sureste, Cancún, Acapulco, Sí. Oaxaca, Baja California, se han Zonas identificado. marginadas. Así es, se han identificado como puntos muy, muy sensibles o zonas de riesgo, justamente porque como llega mucho turismo internacional, pues hay agencias de viajes que inclusive no solamente te ofrecen el hospedaje, no solamente te ofrecen el traslado, sino ya te incluyen un catálogo de niños y niñas que pueden ser compradas al momento que vas a llegar a tu estancia vacacional. Entonces sí es algo terrible lo que sucede, y creo que algo que desafortunadamente también hace que el fenómeno no disminuya o se mantenga es el tema de la impunidad, porque hay Claro. que decirlo. Creo que el ejemplo de este libro que usted comenta de Lidia Cacho pone de manifiesto la red de complicidad que hay entre autoridades, entre clase política, entre personas con un alto nivel económico, que digo, no es que solamente ellos lo cometan, también puede ser alguien de clase media, clase baja, pero que finalmente el tema de la impunidad va a estar presente, y creo que eso también hace mucho más complejo el tema de la denuncia, la investigación y sobre todo el castigo. Y que existe porque se permite, porque al final si ya hay libros, si hay investigación, si hay estudios que hablan de este tema, es porque es algo palpable en sociedad, no es algo que viva solamente por debajo. Entonces también hay quienes simplemente deciden cerrar los ojos, y también el ejercicio de la doble moral, ¿no? De por una parte lo puedo criticar y señalar, pero soy el primero que acude a estos lugares, soy el primero que participa, pues no sé, en consumir pornografía, que sabes que no sabes de dónde viene y aún así estás ahí, o que simplemente estás a favor de todas estas plataformas tipo OnlyFans que todavía no sabes de dónde viene, o si la chica está subiendo esas fotos con su consentimiento, o si está secuestrada en algún lugar y está siendo víctima de este tipo de abusos. Claro, que además también no sabes si el tema del pago sea para ella o quién más lo esté
recibiendo, que también en muchos casos también ese tema de las aplicaciones pues también pueden generar unas situaciones de abuso, y sobre todo en algo que tiene que ver con algo tan privado como es la sexualidad, como es el cuerpo, como la intimidad de las personas, pero que también desafortunadamente al haber un mercado que consume mucho de estas imágenes, mucho de estas personas que nuevamente se convierten en un objeto de consumo, porque eso es a lo que los estamos reduciendo, pues finalmente funcionan y tienen éxito justamente gracias al consumo que hay. Por eso la importancia de disminuir el consumo, yo siempre lo insisto, porque en la medida que no haya demanda, deja de haber oferta. Es como cualquier producto del mercado que simplemente se deja de consumir, pues deja de haber una oferta para ello. Pero mientras se siga consumiendo, mientras haya un hombre que pida un cuerpo de una niña de 8, 10, 12, 14 años, pues el mercado no le va a ofrecer una, le va a ofrecer muchas para que, porque insisto, tiene que tener opciones. Exactamente, o para que hoy compre una pero mañana venga por la otra, claro, porque ya se quedó con la tentación y después por la otra. Y entonces se sigue incrementando el tema de la oferta. La trata de personas se empieza a nombrar desde hace cuánto, porque conocíamos en tiempos, pues, no sé, de la esclavitud, pero hoy se habla de trata de personas. ¿Cuándo se empezó a visibilizar? Fíjate que el fenómeno, bueno, más bien la denominación de trata es una denominación que se legisló de manera reciente, tendrá aproximadamente unos 10, 15 años, porque antes se conocía como trata de blancas. Sí tenemos una historia en cuanto al esclavismo, que también las mujeres esclavas eran mayormente abusadas por sus dueños, que ellos también las utilizaban como objetos sexuales, que muchas mujeres negras esclavas pues quedaron embarazadas de sus dueños, porque en la época de la esclavitud, que es una historia muy negra, muy, muy oscura más bien en la historia de la humanidad y muy dolorosa, que tiene que ver justamente con los pueblos mayormente afrodescendientes, africanos, etcétera. Y después se cambia la denominación a trata de blancas porque la principal fuente de mujeres que eran explotadas con estos fines o que eran de alguna manera enganchadas eran europeas. Sobre todo de Europa del Este, en esos países donde hubo conflictos armados, conflictos bélicos, en los Balcanes, toda esta zona, muchas mujeres fueron captadas para el tema de la trata y bueno, fueron llevadas a otros países con fines de explotación. Entonces se pensaba que había dentro del imaginario colectivo que la trata de mujeres solamente se refería a mujeres blancas, europeas, con ciertas características. Y después, obviamente bajo una lógica de un tema mucho más inclusivo y que se reconociera que el fenómeno de la trata no solamente afectaba a las mujeres blancas, es que ahora hablamos de trata de mujeres con fines de explotación sexual, que ya nos damos cuenta que lo mismo puede ser una mujer blanca que una mujer indígena, que una mujer afrodescendiente, que una mujer con determinadas características, es decir, dentro del mercado vamos a encontrar una variable de perfiles de cuáles son las mujeres que pueden ser sujetas de trata, donde más bien el punto más vulnerable tiene que ver con temas de pobreza, falta de oportunidades, más allá de una cuestión física o estética. Porque dentro de la trata, pues para todo hay mercado finalmente. Sí, tristemente. Así es. ¿Considera que la trata de personas se previene? Fíjate que hay esfuerzos muy importantes a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel estado. A nivel nacional, bueno, pues está todo lo que es el Comité para la Prevención de la Trata, que justamente lo preside el Instituto Nacional de Migración. Igual aquí en Michoacán tenemos un comité que también es presidido por el Instituto Nacional de Migración, conjuntamente con las áreas de prevención del delito, pero creo que todavía falta mucho porque desafortunadamente son muy pocos los casos que se logran judicializar, hay que decirlo, son muy pocos los casos porque son redes muy bien organizadas, muy bien estructuradas, que si el día de hoy ubicamos una casa, pensemos, donde hay servicios sexuales de niñas y se hace el operativo, alguien les avisa por ese tema de impunidad que comentábamos, pues al día siguiente cuando llega ya el operativo ya no hay nadie, ya movieron a las chicas y entonces es súper complicado el tema de la investigación y la sanción. Entonces yo creo que la apuesta tiene que ser en la prevención. Sí hay esfuerzos muy interesantes, te dice el mismo gobierno del estado, pues tiene este comité para la prevención de la trata, donde de manera constante están llevando a cabo campañas de información, de concientización, el tema de las redes sociales. Creo que algo que también ha funcionado mucho
que ha sido un esfuerzo también conjunto con la sociedad civil, es tener como estos cuidados, por ejemplo, en los autobuses, cuando viaja un adulto con un niño o una niña, pues identifica la relación de parentesco, a dónde la lleva, cuando ingresan a un hotel también, dejar sus datos, porque algo que se ha alertado mucho, sobre todo a las cadenas hoteleras, es que muchos adultos que llegan acompañados de niños o de niñas, es porque seguramente hay un tema ahí de abuso. Así es, en las mismas aerolíneas también ya se tienen ese tipo de cuidados. Entonces creo que se ha generado como un tema de concientización social muy importante, pero aún así no podríamos hablar de que sea un fenómeno que estamos erradicando, quizá no en un mediano plazo ni siquiera, no en un corto ni mediano plazo. Triste. Así es, Por Dania. otra parte, hay sobrevivientes, porque nos vamos a la prevención, pero ¿qué hay de todas aquellas mujeres, niños o adultos que han vivido este fenómeno, salen de este círculo que parece interminable, pero después cómo se apoya a este tipo de personas? Fíjate que también algo que ha aportado mucho la sociedad civil organizada, que también es maravilloso, hay que reconocer que muchas de las políticas públicas que contamos ahora han sido iniciativa de la sociedad civil organizada, y efectivamente hay albergues que funcionan como espacios muy especializados para cuando se logra un proceso de recuperación de víctimas, pues primero es darle los primeros auxilios lo más inmediato, atención médica, contención psicológica, saber cuál es su situación de salud en ese momento, ya se les resguarda, se le protege durante el tiempo que sea necesario, a la par de que se ubica a algún familiar que pueda hacerse cargo de ella. En algunas ocasiones, aquí experiencias que hemos tenido en Michoacán, bueno, se han pagado inclusive vuelos a otros países, por ejemplo Colombia, donde han sido devueltas mujeres, que también aquí hay un mercado muy enfermo para las personas, sobre todo las mujeres colombianas. Sí, muy triste. Muy triste. Así es. Entonces, se les da todo el apoyo y el acompañamiento, porque justamente la apuesta es que una vez que se rescate una víctima, bajo ninguna circunstancia vuelva a estar expuesta a una situación de explotación como la que seguramente vivió, y que a veces los testimonios que escuchas, Dani, auditorio, son de verdad escalofriantes. O sea, niñas de 14, 15, 16 años que te dicen, es que me tocaba atender hasta 18, 20 clientes en un día, es que a veces eran violentos, es que a veces me lastimaban, porque claro que también, aunque se pague, es una relación desigual de poder. Y el uso de la fuerza física puede estar presente en muchos de estos contratos que se generan en condiciones de desigualdad. Sí, por supuesto. Y aparte, algo que tocas y que creo que es por algo, porque es muy puntual, es el hecho de cómo tratamos a las personas que llegan aquí. O sea, en México alegamos en otros países que se tienen que promover tratados internacionales que sean respetuosos de los derechos humanos de los mexicanos, pero cuando somos nosotros quien recibimos personas de otras nacionalidades, los exponemos y las exponemos a temas de trata en el momento en el que pisan México. Entonces, ¿cómo vamos y exigimos a otros países que sean respetuosos con los mexicanos que transitan en situaciones de vulnerabilidad si no somos capaces de ser buenos anfitriones? Efectivamente, yo creo que también eso es algo muy importante y muy interesante, de que bueno, México pudiera en algún momento ser un país libre de trata. Yo creo que esa sea la aspiración más utópico, ética, así es, de un gobierno, sobre todo ahora que vamos a tener un gobierno encabezado por una mujer, que seguramente las políticas públicas van a ser mucho más humanas, van a ser políticas públicas mucho más marcadas con una agenda de género, y creo que eso va a ser maravilloso, porque eso va a ayudar a que todas estas brechas de desigualdad que todavía imperan entre mujeres y hombres, todavía estas situaciones de violencias, de discriminación que enfrentan nuestras niñas, adolescentes y mujeres, pues disminuyan en una medida que seguramente va a ser muy importante. Sí, así es, doctora, estoy de acuerdo. Pero las políticas públicas generalmente van relacionadas de otros aspectos, y uno de ellos me parece que es importante, la educación. Así es. En términos educativos, ¿cómo prevenimos la trata de personas? ¿Cómo hablamos a niños de trata de personas? Yo creo que aquí es muy importante esto que decíamos, sobre todo cuando pensemos en niños, en niñas, el tema del cuidado de manera corresponsable con los padres, con los entornos familiares, porque muchas veces no sabemos qué es lo que el niño está escribiendo en una computadora, en un teléfono, no sabemos con quién se
se está vinculando y algo que también se ha documentado en una dimensión muy, muy alta y muy grave, es que en muchas ocasiones los pederastas pues hacen pasar por niños adolescentes de la misma edad, hablan el mismo lenguaje, en juegos, algo que era, a mí me hizo muy interesante, que es un artículo del BBC de Londres, de la BBC de Londres, donde ellos hacen una encuesta y, por ejemplo, ahora en el marco del COVID, de las páginas que más estuvieron descargando cuando estuvimos en el confinamiento más agudo, eran páginas de pederastía, de niños y niñas que estaban en redes sociales y muchos de ellos estaban interactuando con ellos en tiempo real. Claro. O sea, a lo mejor mientras el papá o la mamá estaba trabajando, pues en la misma casa, pero el niño conectado a otro aparato y estaban interactuando con personas pederastas. Entonces, lo que más se descargó fueron páginas de pornografía infantil y esos chats de pederastía. Y aparte, además de cuidar lo que ven nuestros niños, con quien interactúan, también en algún momento el padrote, el pederasta, fue niño. Así Entonces, ¿qué hay en esa educación? ¿Qué viven estos niños que logran llegar a normalizar y después comercializar con un ser humano? Claro, pues yo creo que tiene que ver con un tema también de desvalorización en muchos sentidos, que todavía se vive en muchos territorios y regiones acerca del cuerpo de las mujeres, donde se siguen viendo no como seres humanos, sino como objetos de consumo de los cuales se pueden disponer. Y hay hasta toda una cultura, justamente lo que habla este autor que te decía, Óscar Montiel del Ciesas, que él lo que logra identificar es que en algunos territorios de nuestro país, Tlaxcala, Veracruz, el ser padrote es mucho más reconocido y tiene más prestigio que inclusive ser narcotraficante. Entonces, desde muy pequeños los niños van creciendo con esa idea que es muy bueno ser padrote porque es muy redituable y que entre más ganado tengas, porque así definen ellos a las mujeres, tengas trabajando para tu servicio, pues es porque eres un muy buen padrote. Entonces, claro que hay un proceso de pérdida de valores donde las mujeres siguen siendo vistas no como sujetas de derechos, sino como objetos que se pueden comercializar en el mercado. Y en el lenguaje coloquial, tristemente, empleamos esos términos. Así es. Cuando escuchas en México el ganado, te refieres a muchas mujeres que están detrás de alguien, ¿no? De un hombre. Y que él tiene la disposición de poder hacer con ellas lo que guste. De elegir, además, a la que él quiera. E incluso padrotes todavía las trata mal y ahí están. Ah, sí, claro. Sí, y es todo un ejercicio del tema de normalizar y también del contenido que consumimos, de las series que vemos. De simplemente qué nos gusta, a qué actores seguimos, a qué influencers nos agrada su contenido y que lo difundimos e incluso a veces aplaudimos cosas que son completamente misóginas. Claro, así es, o que son violentas o que tienen que ver con discursos de odio. Sí, que, claro. Por ejemplo, el tema de la cultura de la violación es algo que está muy identificado en algunos influencers y es muy interesante cómo los chicos se sienten identificados con estos personajes, cómo los siguen, cómo de alguna manera los mantienen dentro de estos espacios de redes sociales y bueno, además con todo lo lucrativo que es para ellos el tema. Pero hay una cultura de la violación que está legitimada en redes sociales y que es sumamente peligrosa. Sí, así es. ¿En su trayectoria profesional se ha ocupado de concientizar a las personas sobre este tema? Además de la docencia, obviamente. Sí, claro, pues cada vez que tengo la oportunidad de estar en algún espacio, me piden que en algunas ocasiones haga intervenciones justamente sobre el tema de la trata, el tema de la prevención, el tema de los riesgos que tienen que ver con las redes sociales, que yo insisto mucho en esa parte. Sí. También esta idea de desmitificar el amor romántico, porque creo que también para muchas chicas es un riesgo esta idea del amor romántico, como de repente pareciera ser que su única finalidad de vida es encontrar una pareja que las mantenga, que con quien casarse. Sí, muy entonces, triste. ahí es importante hablar de un proyecto de vida, que es lo que tú quieres. Ahorita creo que las mujeres estamos en un momento muy importante con todos los avances que hemos tenido. Y entonces es bonito inspirar a las niñas, a las adolescentes, de que se vean como lo que sueñan de sí mismas, pero que se vean en un proyecto de vida donde sean autónomas, independientes, que tengan capacidad de autodeterminación. Creo que esa es como la apuesta. Y pues bueno, una intenta aportar su granito de arena, pero no es sencillo frente a una problemática tan compleja como es la trata. Pero usted acaba de tocar un tema que yo creo que es toral, y es la trata de personas también se previene empoderando niñas. Así es. Porque el hecho de que estés empoderada en cuanto a conocimiento, en cuanto a qué te crees y qué no, o qué tan ingenua eres frente a
cierto tipo de temas o de características que te pueden indicar que algo ya no está siendo normal, es que podemos prevenir que muchas mujeres caigan en ese círculo. No es lo mismo que vengas a contarle a una mujer que tal vez está leída, que tiene sueños, que le propongas matrimonio a una chava que no tiene aspiraciones o que su único sueño, como usted lo dice, es encontrar quien la pueda sacar de su casa porque cree que es lo mejor. Claro, sí, yo creo que ahí el reto es justamente, y es una parte importante de la Agenda 2030, el tema del empoderamiento en las niñas, porque yo también coincido, una niña que tiene conocimientos, que está empoderada, que tiene claridad hacia dónde quiere llegar, lo que quiere ser de sí misma, pues obviamente va a ser mucho más difícil de que se deje seducir, que se deje engañar, Claro. para un tema de abuso, inclusive puede identificar perfectamente cuando está en una relación violenta, una relación de manipulación, de control, de chantaje. Y creo que justamente esa es la apuesta de que nuestras niñas tengan todas estas herramientas, inclusive para prevenir no solamente un tema de trata, sino de abuso emocional, físico, psicológico, sexual, etcétera. Y sobre Así todo es. establecer que la meta no es casarse, porque para muchas personas se fomenta esa idea desde que somos niñas. ¿A qué juegan las niñas? Al bebecito muy famoso, a cuidar al bebé, a la mamá, a la cocinita, funciones que parecen solo de mujeres. Y desde ahí fomentamos que las preparan desde que son muy chiquitas para el matrimonio. Así es. Sí tiene que ver con toda esta carga de roles sociales que les son asignadas a las niñas de manera diferenciada que los niños y que justamente es lo que nos llevan a esta definición de lo que es el género. Todo este constructo social y cultural de lo que la familia, la sociedad hace de nosotras, lo que esperan de nosotras, y en este proceso podamos perdiendo poco a poco derechos, oportunidades, porque aunque tengamos avances, aún no estamos y todas en un plano de igualdad frente a los compañeros hombres en cuanto a la igualdad de oportunidades. Y mientras sigamos viviendo violencias y discriminaciones, tanto en el ámbito privado como público, pues esto limita mucho el ejercicio de derechos todavía para las mujeres. Sí, así es. Y por último, doctora, y para cerrar, ¿qué hay de las nuevas masculinidades? Eso que necesitamos para que pueda haber una relación de paz, porque buscamos empoderar, pero la parte del varón también es importante. Sí, claro, yo creo que aquí los chicos, los hombres juegan un papel fundamental. Afortunadamente, cada vez más hombres, yo percibo, están como cuestionándose este ejercicio de masculinidad hegemónica, violenta, para consigo mismos y para con sus entornos, y le están apostando a nuevas formas de ser hombres. No es fácil, porque también el cambiar esta masculinidad es renunciar a privilegios que el sistema patriarcal les concede. Entonces a veces no es sencillo, pero creo que hay por lo menos algunos hombres que están interesados en este proceso, y yo creo que tiene que ser un proceso que parta justamente de los mismos hombres, donde ellos tomen conciencia de cómo este sistema también les impacta en su vida, todas las afectaciones que también les genera, a veces el tema de que se quedan solos cuando son personas muy violentas, o en el peor de los casos, cuando pierden libertad por haber asesinado a su pareja sentimental, que ya no hay un proyecto de vida viable para gente joven, que inclusive sabemos de casos muy conocidos. Entonces creo que el tema de las nuevas masculinidades es algo que se tiene que seguir trabajando, pero yo creo que tiene que ser un ejercicio que surja desde los mismos hombres a través de un proceso de tema de conciencia, porque las mujeres hemos hecho la parte que nos toca. Hemos cuestionado, hemos generado, hemos transformado, y creo que también los hombres tienen que asumir esa parte de responsabilidad que les toca y ser agentes también transformadores de sí mismos, renunciar a esta masculinidad violenta con la cual los educamos o se educan también, y a partir de ahí pues construir, como usted lo dice, relaciones de paz, pero yo también diría relaciones igualitarias, respetuosas entre mujeres y hombres, que creo que esto puede cambiar mucho la dinámica de la convivencia social. Sí, así es, doctora. Pues le agradezco infinitamente su presencia hoy conmigo. Abordar este tema con usted es algo muy grato y que siento que es muy funcional para todas las personas que nos están viendo y escuchando. Y bueno, no será la última entrevista, sino la primera de muchas. Yo espero que así sea, mi niña preciosa. Yo espero que así sea, y yo encantada de estar con usted, Dania. Muchas, muchas gracias. No, a usted, doctora. Y bueno, a nombre de todos los que hacemos posible este espacio, le agradecemos el favor de su atención. Lo invitamos a sintonizarse con nosotros los días martes, que se estrena este podcast, y le agradeceremos sus comentarios, críticas constructivas o incluso que nos sugiera nuevos temas a tratar. Yo soy Dania Valle y esto fue En Consulta Jurídica.